Sí, profe. Bueno, entonces voy a adelantar por donde quedamos. Ahí vamos repasando más o menos. Bueno, al principio vimos como los inicios de la cámara en movimiento. Que al comienzo de la cinematografía los planos eran completamente estáticos y que por eso es que hay un plano que se llama plano secuencia, porque básicamente lo que se hacía era grabar planos directamente en secuencia, pero que la madurez del cine aparece cuando se empieza a mover la cámara como tal, ya sea sobre el trípode o sea sobre un riel o sobre el hombro. ¿Quiénes fueron los primeros que hicieron movimientos como tal? Estábamos hablando del primer traveling en la clase anterior. Bueno, me faltó pasarles el PDF donde está el libro de Marcel Martin que habla acerca de los movimientos, que es como la teoría que se empezó a aplicar después de que él escribe el libro, que él teoriza los movimientos del cine. Esa es la teoría que se empieza a aplicar y que todavía se aplica hasta nuestros días. Y que Marcel Martin habló de que los movimientos eran descriptivos o dramáticos, que son descriptivos cuando sirven para acompañar, cuando se puede crear un movimiento ilusorio a través del movimiento de la cámara y del zoom, y cuando se utiliza para hacer descripciones del espacio como tal, son movimientos que se utilizan para hacer descripciones como tal. O sea, cuando necesitamos hacer una descripción de algo en específico en la narración, utilizamos un movimiento como tal. Estamos repasando para llegar a por donde íbamos. Y que son dramáticos cuando tratan de interiorizar al personaje. Por ejemplo, cuando tratamos de mostrar la distancia a la que están los personajes, porque gracias a la distancia que están los personajes entendemos cómo es su relación. El relieve dramático, cuando queremos destacar a un personaje como tal, podemos darnos cuenta si es el personaje antagonista o protagonista gracias al movimiento que se hace sobre él. También el movimiento sirve como cámara o expresión subjetiva, básicamente como cámara subjetiva, o sea, se convierte en la vista de un personaje como tal. Y también sirve para expresar la tensión mental de un personaje. Esta es la forma como más utilizada del movimiento, que es cuando la cámara se empieza a acercar lentamente desde un primer plano a un plano más cercano del personaje. Entonces eso sirve para expresar la tensión mental del personaje. Después vimos a qué nos referíamos con la persistencia de la visión. Cuál era el fenómeno que hacía que nosotros si veíamos varias imágenes estáticas a determinada velocidad, nos producía la sensación de movimiento. Dijimos que eran 24 fotos por segundo. Ese se llama fenómeno pi, y para eso en la diapositiva les dejé directamente los links de los videos para que fueran a estudiarlo con mayor precisión. Dijimos que la televisión tiene una cadencia diferente de fotogramas, que la televisión lo que tiene son una exploración entrelazada. ¿Por qué? Porque las imágenes no llegan completas como en el cine, que son fotos, sino que llegan primero las líneas impares y después las líneas impares para formar la imagen en el televisor. Por eso, en la televisión se dice que para armar 50 semi-imágenes se deben utilizar dos clases de imágenes, 25 pares, 25 imágenes con líneas pares y 25 imágenes con líneas impares. Ahí también les dejé el video para que se entienda mejor qué es exploración entrelazada y qué es imagen progresiva como tal. Después hablamos del concepto de que lo que es la toma. Vimos que la primera película que tenía una subjetiva como tal fue la película alemana El Último. Hablamos de la cámara al hombro de Diga Bertop como precursor de las cámaras para documental, el estilo de cámara para documental. Y importantísimo en esta clase era
cómo nosotros hacíamos para describir cuando hacíamos un movimiento en el guión técnico como tal. Decíamos que teníamos que tener tres marcaciones, que era encuadre inicial, movimiento efectuado y encuadre final. Ahí tenemos un video de ejemplo. Y yo creo que por aquí es por donde vamos. La toma fija. Hay una característica de la toma fija que tiene que ver con el movimiento. Que hay momentos en que la cámara está completamente estática grabando, pero el personaje se mueve. El ejemplo directamente lo tenemos en la película 1917, cuando el personaje está lejos de la cámara, está en plano general, y cuando se viene acercando a ella, termina colocándose en primer plano. Entonces, ahí la cámara no es la que se está moviendo, el que se está moviendo es el personaje. Entonces, hay un movimiento dentro del plano. A eso que se refiere, a esa es una característica de movimiento, pero dentro de una toma fija. O sea que el movimiento del personaje dentro de la toma fija va a cambiar el nombre del plano. ¿Por qué? Porque si se mueve, si hay un personaje, vuelvo a repetir, si hay un personaje que está en plano general y se acerca a la cámara, él llega a quedar finalmente en primer plano. ¿Cómo haríamos la descripción de ese movimiento? Y ahí la descripción sería la del personaje. El personaje está, lo vemos en plano general y se mueve hasta quedar en primer plano en determinada parte del encuadre que está haciendo la cámara. Entonces, hay una clasificación que aparece ahí. Cuando se está moviendo los personajes se están moviendo por dentro del plano y se le va a decir que esas son unas imágenes dinámicas como tal. Mejor dicho, ese movimiento de los personajes dentro del plano le da dinámica a ese plano que es quieto. Acuérdense que estamos hablando de una toma fija, pero el movimiento de los personajes dentro del plano hace que ese plano se sienta un poco más dinámico como tal. Sienta más dinámico. Profe, Sí, acá están diciendo que les acepte la entrada. sí, ya les acabé de dar así. Ok. Creo que ya entraron todos, ¿cierto? Sebastián Dueñas, nada. Ya entraron. Sí, Me yo creo que dicen que nada. sí, pero es que una persona que tiene un iPhone, que es el que como que más se sale y entra, se sale y entra. Es un participante que no tiene nombre, sino que nada más dice iPhone. Ese es como que se sale y entra. Pero ya todos los demás entraron. Entonces, cuando el personaje se mueve dentro del plano, eso le da dinámica al plano. Estoy hablando de un plano estático. La cámara no se está moviendo para ninguna parte. Entonces, ese movimiento del personaje dentro del plano hace que cambie el nombre del encuadre. Entonces, hay personajes que comienzan en plano general y terminan en primer plano. O hay personajes que están en primer plano y se alejan y quedan en plano general. Eso hace que ese plano fijo se convierta en dinámico. Que existe una dinámica dentro del plano como tal. Y cuando no se mueve el personaje como tal, se le dice que es una imagen completamente estática, pero sí, eso hace que sea menos dinámica el plano como tal. Bueno, vamos a empezar. Por favor, no se pongan a pintar ahí. Entonces, vamos a empezar con los movimientos más utilizados. El primero es el giro, panorámica o paneo. El paneo básicamente es un movimiento que se hace directamente sobre el trípode. O sea, la cámara no se está trasladando, sino que está sobre el trípode y se mueve hacia los lados o hacia arriba y abajo. Ese sería un paneo o una panorámica como tal. Tú puedes hacer una panorámica hasta de 360 grados. ¿Mm? Puedes variar la trayectoria, pero es mejor hacerla con una trayectoria completamente clara. Veamos el ejemplo como tal y le damos al URL. Vamos a ver el ejemplo que está aquí. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Bueno, aquí hay un esquema pequeño de lo que sería un paneo o panorámica. Entonces, la cámara está directamente sobre el trípode y se mueve nada más hacia los lados la cámara. También se puede mover hacia arriba y hacia abajo. Aquí nada más estamos viendo cómo pasa, cómo sería hacia los lados, de que la cámara siempre está sobre el trípode.
Eso es un ejemplo básico, simplemente para poder recordar. Vamos a volver aquí a la diapositiva. Esa sería una panorámica como tal. La panorámica puede ser vertical, o sea, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y básicamente se utiliza cuando queremos mostrar de pronto el relieve de un personaje como tal, o el relieve de un elemento que está en una parte del decorado. Y horizontal normalmente la hacemos cuando queremos mostrar el espacio o queremos hacer un acompañamiento. Veamos cuáles son las formas que tiene este movimiento como tal. Bueno, el giro o panorámica, llamado también paneo, se puede utilizar para describir un espacio estático. Puede usar como descripción directa. Puede seguir también un personaje en su trayectoria. Eso sería un paneo de seguimiento, siguiendo un personaje. Ahora vemos unos ejemplos. Y también puede poner en relación los elementos que están en campo, los elementos del campo que están fuera. O sea, todo lo que está fuera, cuando se está haciendo el movimiento, va haciendo que entren elementos y salgan otros. Entren elementos y salgan otros. O sea, hay elementos que están fuera de campo que gracias al movimiento entran en campo como tal. Veamos, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a ver el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Vamos a ver. Vamos a adelantar ahí. Aquí hay unos significados acerca del paneo. Que esta parte del paneo es la importante, es la que estamos dando en este momento. Damos un paneo para describir. Miren que este está de abajo hacia arriba. Lo que hace es describir el personaje como tal. Aquí no ha comenzado, ahora sí comienza. Ahí está el movimiento completo. Este movimiento se puede describir como, hombre, tenemos un plano abajo, un plano medio de abajo, el cual sube hasta quedar en primer plano. Serían las tres posiciones. Plano medio de abajo, paneo hacia arriba y primer plano. Serían estas tres indicaciones las que describen este movimiento como tal. Vamos a seguir con la diapositiva porque pues se nos va el tiempo. Vamos a continuar con la diapositiva. Y bueno, ¿cómo debe efectuarse un movimiento? Giro o panorámica. Yo digo, bueno, no simplemente son las panorámicas las que se deben hacer así. Casi todos los movimientos se le deben aplicar estas recomendaciones. Todo movimiento, en este caso la panorámica, que es el paneo, debe hacerse a una velocidad lenta. ¿Para qué? Para que le dé tiempo a la persona que esté editando de utilizarlo como quiera, porque el ver así necesita darle un poquito más de velocidad. Pero es mejor, siempre que vayamos a hacer un movimiento, empezar desde un plano identificable, llámese primer plano, plano medio, plano general, hacer el movimiento de paneo y terminarlo en un plano que también se pueda reconocer como primer plano, plano medio, etcétera. Siempre, vea que es la misma técnica. No te conviene hacer panorámicas que sean mayores a los 150 grados, ¿cierto? Que hagan casi los 180 grados, porque sería como dar casi todas las vueltas. Quedaría de pronto, es posible que las personas que estén viendo ese movimiento se confundan como tal, por los objetos que se están moviendo ahí. Dos panorámicas juntas dentro de una misma película deberían estar siempre hacia la misma dirección. O sea, si a ti te tocaba, si te toca grabar dos panorámicas, dos movimientos de panorámica, debes hacerlos primero de izquierda a derecha, los dos, y después hacerlos todos dos de derecha a izquierda, para cuando vayas a unirlos en la película, estén siempre en la misma dirección y no estén en dirección contraria. Bueno, hay películas que sí hacen lo contrario, en la cual sí están enfrentadas las direcciones, pero están enfrentadas las direcciones cuando se hacen de arriba hacia abajo y no hacia los lados. Bueno, otra recomendación es que toda panorámica es mejor hacerla siempre de izquierda a derecha. Para nosotros los occidentales. En los orientales se dice que es al revés, que es de derecha a izquierda, pero esas son conjeturas de los teóricos. Y otro
Y otro punto muy importante, que es muy importante para las personas que estamos estudiando comunicación audiovisual, es que los movimientos que le vamos a imprimir al plano tienen que estar justificados. ¿Justificados cómo? Justificados por la acción que quieren demostrar. En caso de que no tenga justificación hacer un movimiento, es mejor no hacer panorámicas ni ninguna clase de movimiento y dedicarse simplemente a hacer planos fijos. ¿Verdad que esta es una indicación pertinente para toda persona que vaya a hacer realización? Entonces, si no existe una justificación adecuada para hacer movimientos de cámara, es mejor siempre tener planos fijos. Cuando estamos grabando y tenemos duda de esto, o sea, no sabemos si hacer un plano fijo o hacer un plano en movimiento, en este caso una panorámica, lo que hacemos es hacer los dos para después, en la construcción o en edición, darnos cuenta cuál de los dos planos sirve. Entonces, siempre es mejor tener los dos planos de recurso en caso de que estemos dudosos. Aquí tenemos, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Cómo funciona el movimiento como tal. Vamos a ver otro ejemplo. Sí, tenemos otro ejemplo. Estos son paneos. Aquí hay uno que está justificado directamente por la acción que está haciendo el personaje. Y aquí vamos a ver otro, aquí hay otro paneo directo, justificado directamente por la acción del personaje, porque así le da más dinámica y tensión al momento del abrazo como tal. Vamos a volver a las diapositivas. Vamos a volver a las diapositivas. Entonces, vamos a continuar. Aquí hay un concepto que se llama barrido. Y bueno, cuando hacemos una panorámica muy rápido, nosotros le llamamos, ese estilo de panorámica se le llama barrido. Se utilizó en mucho tiempo en el cine y en la televisión. ¿Para qué? Para cambiar de escenario. Todavía hay en la televisión colombiana novelas y seriados que hacen eso para cambiar de escenario. Para ver, tu voz estéreo siempre que va a cambiar de escenario hace un barrido, hace un movimiento hace un paneo rápido para unirlo con otro paneo rápido. O sea, si estamos dentro de una casa, hace un paneo rápido y lo une con otro paneo rápido sobre la ciudad de Bogotá, y eso lo utiliza como transición para marcar el cambio de escenario como tal. A eso le llamamos barrido. O sea, que no es lo mismo el barrido que está allá en Adobe Premiere al barrido como concepto en el cine. Bueno, continuamos. Otro movimiento muy importante es el traveling. En el traveling ya la cámara no se está moviendo sobre su propio eje, o sea, no se está moviendo sobre el trípode, sino que se está trasladando. Por eso se le llama, por eso se dice que el traveling es un movimiento en el espacio tridimensional. O sea, este movimiento hace que el plano se sienta con mayor perspectiva y con mayor profundidad. Por eso siempre en cine, gracias a que estamos utilizando lentes completamente estáticos, elegimos más utilizar el traveling que de pronto el zoom, porque el zoom sí cambia la perspectiva de la toma como tal. Ahora vemos un ejemplo para entender. Entonces, el traveling necesita por lo menos un riel o un dolly para trasladar la cámara, porque ahora sí la cámara se está moviendo. Puede acercarse o alejarse del personaje o moverse hacia los lados para hacer un traveling de acompañamiento. Veamos un pequeño ejemplo aquí. Damos un ejemplo. Entonces, este es un esquema para entender que el traveling lo que hace es movilizar la cámara.
Puede hacerla hacia los lados, puede aproximarse o alejarse del personaje. Aquí hay un pequeño ejemplo. Y ahora sí es que la perspectiva se está moviendo como tal. Es más visual. Bueno, aquí venía otro traveling, pero de la película Indiana Jones. Ahora mismo no lo necesitamos. Y continuamos con la diapositiva. Y veamos, aquí en la diapositiva tenemos otro ejemplo de traveling. Voy a cambiar de nuevo. Bueno, este traveling aparece en una película que se llama El Ciudadano Kane. Este es cómo se debería hacer un traveling. Este es un traveling súper lento, es un traveling de aproximación. La cámara se va acercando lentamente y se acerca básicamente lentamente para no llamar la atención acerca del movimiento que está haciendo, que es ir acercándose. Estamos viendo un traveling. Este traveling parece que no está hecho directamente sobre el riel, sino que también tiene algo de random, o sea que hay algo de movimiento del camarógrafo como tal. Ahí haciendo la aproximación. Recuerdo que son planos clásicos del cine. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo de traveling. El segundo ejemplo de traveling. Ahí está el traveling. Vamos a rectificar. A ver, bueno, este es el segundo ejemplo de traveling como tal. Esta es la película Madeline. Aquí la cámara se está transportando hacia atrás, de alejamiento como tal, este tipo de traveling. Y sirve para describir el espacio en el cual estamos, el movimiento como tal. El traveling ahora empieza a acercarse a los personajes como tal. O sea que la cámara debe estar encima de un riel como tal para poder hacer que el movimiento sea bastante fluido. La llegada de Madeleine en vértigo. Entonces, ya vimos este ejemplo y vamos a continuar con las No sé si solo me está diapositivas. pasando, pero... ¿Cómo? No sé si solo pasa a mí, pero los videos que usted está poniendo se ven con la frecuencia muy lenta. Bueno, sí, debe ser allá, pero mira, las diapositivas tienen A mí también me pasa, profe. las diapositivas tienen los anclas para que cuando tú tengas la diapositiva, tú tienes la diapositiva. ¿Tienes esta diapositiva? Sí, claro. Ah, bueno, mira, cuando tú le das aquí en la URL te sale enseguida el video, porque eso ya es problema de internet. Pero bueno, aquí me estaba saliendo que estaba lento el internet. Bueno, debe ser por eso. Mira, el traveling puede ser vertical cuando la cámara va hacia arriba, o puede ser horizontal cuando va hacia los lados, así como vimos en el ejemplo. Entonces, a veces el traveling se puede hacer directamente con una grúa, ¿cierto? Por aquí tenemos un ejemplo. Ahí, eso es que el internet, por así. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí hay unos traveling. Traveling Ratatouille. Pero igual es un traveling como tal, es muy aceptable como tal para el momento de esa escena.
Damos otro ejemplo como tal. Traveling. Miramos este traveling y me dicen qué opinan de este traveling ascendente como tal. Veámoslo, veámoslo. ¿Qué opinan de este traveling? Vamos en el traveling. Profe, eso no es un dron. Supongo que sí, porque se le va bien alto. ¿Con qué habrá sido hecho este traveling? Bueno, este traveling se nota que fue hecho con un dron. El traveling no está hecho con ninguna grúa, está hecho con un dron. Igual es un traveling por el movimiento que está haciendo. Y veamos otro ejemplo como tal. Básicamente aquí estamos observando ejemplos directos de lo que es el traveling. Que se cargue un poco el video. Aquí tenemos un traveling. Este movimiento comienza con un traveling y termina con una panorámica. Observemos. Aquí estamos haciendo un traveling, pero aquí la cámara se detiene y hace una panorámica. Aquí hay un traveling también. Me cuenta aquí de la película Batman. Va a salir de allí. Traveling directamente. Lo importante del traveling es que sepamos que debe tener justificación como tal. Aquí hay otro ejemplo, pero bueno, ese es otro ejemplo parecido a ese. Entonces, ¿cuándo es un traveling paralelo? Bueno, es un traveling paralelo cuando se utiliza para acompañar el personaje. Y se utiliza para acompañar al personaje, pero el encuadre no se cambia. Por ejemplo, si hacemos el acompañamiento en primer plano, lo seguimos haciendo en primer plano hasta el final. Si comenzamos en plano medio, lo seguimos haciendo. ¿Cómo? Bueno, veamos un ejemplo, porque iba a poner como ejemplo 1917, pero 1917 no encaja aquí, porque los personajes pasan cambiando la escala del plano muchas veces. Entonces, veamos con claridad a qué nos referimos con traveling paralelo como tal, que sería un traveling de acompañamiento. Sería un traveling de acompañamiento. Aquí, sí. Aquí podemos ver que la cámara acompaña directamente al personaje y después viene un movimiento de traveling. ¿Está? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Como tal, ¿cuándo utilizan los traveling? O sea, yo entiendo los ejemplos, pero en la diapositiva no se especifica como en el traveling paralelo, o sea, el horizontal, el vertical. O sea, se muestra el ejemplo, pero no está tan explícito como acá. ¿Sí me entiendes? Oh, ay, pero ahí, y si viste el Maylin, ¿es Maylin que está hablando? Sí, sí, señor. Bueno, Maylin, bebé, y si viste, yo subí la clase con la explicación. Sí, yo la vi, pero, o sea, como tal, cuando dicen traveling de acompañamiento, se mantiene la distancia, pero no muestra, por ejemplo, cuando es primer plano, para destacar el personaje, ¿sí me entiendes? O sea, no está como eso así. Pero mira, básicamente traveling de acompañamiento lo que hace es seguir al personaje y lo sigue en determinado plano. Aquí tenemos un ejemplo, espérate, a ver si me salí de la... Vamos a regresar al ejemplo que tenemos del traveling de acompañamiento. Este es un traveling de acompañamiento como tal. No se ve muy bien, ¿eh? ¿Sí alcanza a ver la imagen? Sí. Ah, Maylin. Bueno, mira, el acompañamiento porque este señor que está aquí, que es el comisionado, la cámara lo va siguiendo de lado y lo está siguiendo en un plano que es un primer plano como tal. La cámara aquí se detiene y lo que hace es un paneo, ya no lo está siguiendo.
Vamos a buscarte otro ejemplo para que sea más claro. Vamos a buscarte otro ejemplo. Aquí en la misma diapositiva, en la misma diapositiva vamos a encontrar un traveling de acompañamiento. Vamos a darle aquí a la parte de abajo para que nos lleve a el ejemplo. Vamos a cambiar aquí. Vamos a ver, este traveling de acompañamiento para mí es uno de los mejores del cine. Este que está aquí. Bueno, a mí en realidad el traveling de acompañamiento que más me gusta es el que aparece en la película Forrest Gump. Cuando el niño empieza a correr y cuando empieza a correr de verdad, que le dicen, corre Forrest, que se le caen las férulas de las piernas. Ese para mí es un traveling de acompañamiento clásico en el cine. Pero este traveling también es muy importante, que es el de Birdman. Veamos. Aquí lo está siguiendo siempre en primer plano. Maylin. Aquí estoy. Sí, señor. sí distingues porque este es un traveling de acompañamiento. Sí, porque casi es personaje según las acciones. Sí, él va siguiendo al personaje y está bien hecho porque lo mantiene básicamente siempre en esa misma escala, que es el primer plano como tal, se vuelve íntimo. Vamos a ver otro ejemplo, porque esto básicamente es ver muchos ejemplos para poder interiorizar bien el concepto como tal. Bueno, aquí venía un traveling de aproximación o de alejamiento, cuando la cámara se acerca a un personaje o se aleja. Bueno, ahí lo puedes ver ahora, pero vamos a buscar otros traveling. Mira, aquí tienes un traveling circular, que es cuando la cámara gira alrededor de un personaje. Veamos un ejemplo como tal. Vamos a esperar que se entre de nuevo. Vale, aquí tenemos un ejemplo. Creo que el internet ahora está un poco lento. Aquí tenemos un ejemplo directo de lo que es el traveling circular. Vamos a retrocederlo para que se vea mejor. Aquí tenemos un ejemplo del traveling circular. Se está viendo bien el de internet. Bueno, lo que tenemos que tener claro ahí es que el traveling, lo que tenemos que tener claro ahí es que el traveling como tal es un movimiento directamente de la cámara. Se diferencia del paneo porque el paneo se hace directamente sobre el trípode y no se hace con traslado de la cámara. Esas son las diferencias. Pero lo importante es que se utilicen de forma dramática y de forma descriptiva como tal. Hay un dispositivo que se llama Dolly, que le dio nombre también al movimiento que nosotros conocemos como traveling. Muchas personas que trabajan en televisión le dicen Profe, Dolly. 2 minutos. Le dicen Dolly. Entonces, En menos de 2 minutos se cierra la clase. Profe, se bueno, cierra sí, la clase. faltan ahí, ¿cuánto nos falta de diapositivas? Bueno, sí falta un pedazo. Entonces sí, voy a esperar que se
Cuando se corte, voy a demorar unos 5 minutos para volver a entrar para poder terminar la diapositiva. ¿Sí me escucha? Para poder terminar esta diapositiva. Entonces, Sí, profe. aquí hay unos ejemplos, y en internet tampoco jodan hoy. Hay unos ejemplos de la utilización del dolly, más 2 videos de cómo construir un dolly casero. Voy a darle aquí a uno de los anclas que están aquí. Bueno, en la diapositiva les queda este video para hacer un traveling como tal. Un traveling directamente con riel, porque también podrías hacer un slider. Ahí también les dejo un video de cómo se construye un slider como tal. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Otro video de cómo construir un traveling. Estamos construyendo un dolly para hacer los movimientos de traveling. ¿Está? Traveling pequeño. Estos son como unas bisagras de puerta. Es el pequeño traveling. Bueno, vamos a continuar la diapositiva y vamos a ver otro ejemplo que tenemos aquí. Cambiar. ¿Cómo sería la construcción, pero de un slider como tal? El slider también está haciendo el movimiento de traveling. Voy a hacer un slider para una cámara de SLR. En este video les voy a mostrar un slider que acabo de construir, que es a base de tubos y codos de aluminio. He usado también unos pernos, 6 rodajes. Aquí el editor le metió estabilizador a esta edición y miren cómo se ve. Para poder ajustarlo al nivel del suelo. Vemos, ahora les voy a estar mostrando un pequeño review del slider. Realmente estoy sorprendido con los resultados. El slider va muy suave, está bien ajustado, me quedó realmente muy preciso. Como vemos, va 4 rodajes arriba y 2 rodajes abajo para que no se pueda mover. Acá están las patitas con hilo para poder ajustar a nivel del suelo. Y realmente ahí estamos haciendo una toma para que ustedes puedan ver. Realmente es espectacular. Estoy muy contento con los resultados. Bueno, muy pronto estaré haciendo un tutorial sobre este slider. Y bueno, hasta pronto. Bueno, ahí vimos cómo era la construcción de un slider como tal. Ahí es queda dentro de la misma, de la misma diapositiva. Otro elemento que tenemos para hacer travelings son las grúas. Entonces, las grúas facilitan mucho los movimientos como tal de traveling. Además que pueden actuar tridimensionalmente y hay grúas de diferente tamaño. Entonces, digamos un ejemplo de la funcionalidad de la grúa como tal.
Estamos viendo la grúa. Hay que tener una de estas en la casa. La fluidez que se siente el traveling gracias a la grúa. La grúa trae unos servos que son unos motores que te ayudan a hacer las inclinaciones de la cámara como tal. Esta grúa tiene unos servos electrónicos que hacen que se sienta bien fluido el movimiento como tal. ¿Cómo hacemos? Me estoy en clase. Falta, activé el micrófono. Ahí Profe, está. una preguntita. ¿Cómo cuánto vale una grúa de esa? Esto aquí, paro aquí que no te escucho. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cuánto vale una grúa? ¿Cuánto vale una grúa? Quiero que te recomiendo una página para que veas todas las clases de grúa que existen. ¿Qué te gustaría? Ahí vas a encontrar grúas, servos, mini servos, porque todo depende. Hay grúas muy baratas que nunca te voy a recomendar porque son más baratas. En el momento que tú menos crees que se te desbaratan. En el momento que te estás grabando, es el momento que se van a desbaratar. Entonces, siempre te voy a recomendar unas grúas más caras. Hay grúas desde 5 millones de pesos, hay grúas de 10 millones de pesos, hay grúas de 20 y hay grúas que cuestan hasta 30 millones de pesos porque son grúas de servos electrónicos. Y hay unas que son todavía más caras, pero son construcciones especiales que lo que hacen es grabar los movimientos que tú hiciste. Entonces vuelven a hacer el movimiento. Esas grúas son las que se utilizan en especiales para trabajar con fondos verdes, para poder volver a hacer el mismo movimiento las veces que sea necesario. Las grúas sí son súper carísimas y no son mandadas a hacer. Entonces, aquí con las grúas lo barato sale caro. Aquí estamos viendo un dolly, ya que el dolly sirve para ¿qué? Para hacer traveling. Dolly es un riel con su basecita. Esto que está aquí abajo es el dolly. Esto no tiene más explicación. Ahora sí viene un elemento de trabajo muy poderoso y que nos ayudaría mucho a la hora de trabajar. Estoy hablando de un Steadicam. Hay personas que están utilizando ya unos Steadicam más pequeños. Este es un Steadicam profesional con contrapeso hidráulico. Él, depende del tipo de cámara, te va a pesar más o a pesar menos. Normalmente la persona que utiliza este tipo de cámara está especializado directamente en este trabajo, porque esta cámara, por el mismo peso que tiene y la posición en la que queda la gravedad en la cámara, se necesita tener experiencia para poder navegar con ella de la mejor manera posible. Damos aquí un ejemplo del Steadicam, el estabilizador Steadicam, el profesional. Aquí vamos a ver este Steadicam que se llama Trinity. La cámara que está montada en el Steadicam Trinity es una Arri Alexa, o una Arri Mini, yo creo que es una Arri Alexa. Y este Steadicam tiene la facultad de que se puede utilizar en cualquiera de los ángulos posibles. Entonces veamos una demostración de este Steadicam.
Este Steadicam tiene la facultad de trabajar en todos los ángulos posibles que se puede ubicar la cámara. Steadicam Trinity. Bueno, ya vimos bastante de este Steadicam. El Steadicam Trinity es uno de los más utilizados últimamente en cine como tal. Aquí veamos de nuevo al Steadicam Trinity. Vemos los movimientos que se pueden lograr gracias a este tipo de herramienta para la cámara, para los movimientos de la cámara. Primero veamos las tomas que se logran y después veamos cómo es el funcionamiento, pero de algo básico. Hay diferentes aparejos de trabajo para Bodycam. Bueno, ya vimos el ejemplo directo. Lo ubicamos. Bueno, una pregunta. ¿Cuál sería la funcionalidad de utilizar el Bodycam como tal? ¿Cuál sería? Si los movimientos tienen que ser justificados, ¿cuál sería la funcionalidad? O sea, ¿cuándo deberíamos utilizar el Bodycam? ¿Me puede contestar eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuándo deberíamos Yo utilizar pienso el que eso Bodycam? se usa cuando la cámara, depende de la cámara. Si la cámara es muy pesada, se usa eso para que no se cansen tanto los brazos. Eso pienso yo. ¿Cómo dijiste? Que no se escucha casi. Le repito, Sí, que sí, sí. yo pienso O sea, al que principio se escuchó bien, después se bajó y no se entendió. Dime, ahora sí. yo pienso que los bodycam se usan depende del peso de la cámara o de los accesorios que estén sobre la cámara. Uh-huh. Porque, o sea, si no fuera pesado, fácilmente lo usan con los brazos, pero como es pesado, se apoyan en el cuerpo. Y como usted dijo en la clase pasada, eso no lo hace cualquier persona, sino una persona que tenga las capacidades físicas para poder cargar algo tan pesado como lo es eso. Y que tenga el ojo para saber, para poder interpretar los planos que le está pidiendo el realizador o el director como tal. Exactamente. Sí, Profe, también pienso yo que se puede usar para darle como una visión de tercera persona, o sea, como que la cámara dé el aspecto de que es otra persona la que está también ahí, como si la cámara fuera otro personaje. la clave está en pensar de que vamos a utilizar el Bodycam cuando queremos que los planos se sientan un poco más dinámicos, gracias al movimiento que tiene. Acuérdate que en esta diapositiva al comienzo te dice, bueno, los movimientos se utilizan para describir o se utilizan de forma dramática. Ahí vimos unos ejemplos en que se utilizaban, esos movimientos ayudan a la forma dramática que tiene el personaje como tal. Ayudan a que eso que está haciendo el personaje sea más dinámico, sea más apreciable y sea más llamativo a la vista. Siempre pensemos que vamos a utilizar las herramientas es para expresar cosas. Siempre pensemos así
Porque entonces, ¿qué va a pasar con las herramientas? Que las vamos a utilizar simplemente por moda y van a quedar, o sea, vamos, por ejemplo, si vamos a, imagínate que hagamos toda la película con el body cam. Cuando nosotros utilizamos mucho un elemento pierde impacto, pierde fuerza. Pero si toda la película está en planos estáticos y en el momento adecuado aparecen estos movimientos con el body cam, ahí sí, ese momento va a ser esplendoroso. ¿Cierto? Ese momento va a ser bastante llamativo, porque en ese momento cambiaría el ritmo de la historia como tal, se vuelve más dinámico. Bueno, entonces mira, el último movimiento que tenemos es el traveling óptico o zoom, que se hace directamente con los lentes. Se hace con los teleobjetivos, mejor dicho. Se puede utilizar para acercar, y cuando se acerca lo que hace es centrar la atención acerca de algo que estaba primero en plano general. Y también lo contrario, cuando se utiliza, cuando estamos en plano cerrado y empezamos a abrir, ¿para qué? Para que se empiece a ver todo el entorno que está alrededor del personaje que empezamos a grabar. Aquí tenemos un ejemplo, pero es más importante ver el ejemplo 2. Vamos a ver el ejemplo 2. Esto lo estoy colocando aquí para que te des cuenta de que hay diferencias grandes entre traveling y zoom. Cuando estamos haciendo el zoom, la cámara se va aproximando y la perspectiva no cambia como tal, sino que simplemente se viene igual como está la perspectiva. En cambio, cuando estamos entrando por traveling, la perspectiva va cambiando porque se está moviendo alrededor del lente. En este caso no, en este caso lo que pasa es que la profundidad de campo se va cerrando y entonces se corta el plano como tal. Vamos a entenderlo mejor Una pregunta. en el siguiente ejemplo. Pregunta. Profe, cuando se ve ese efecto, por ejemplo, en las peleas de boxeo es muy popular, que se ve el sujeto quieto y cambia, o sea, cambia todo el entorno, o sea, cambia como si fuera de un teleobjetivo a un angular, pero sin cambiar, o sea, sin cambiar la posición del sujeto, o sea, que se ve como se cambia el fondo y todo, pero sin El fondo se traslada. ¿cómo es eso? El fondo se traslada. Ah, ese fue un ejemplo que pusimos en la clase anterior. Dijimos, bueno, hay movimientos que hacen hay movimientos de cámara que hacen que el objeto que está dentro del plano parezca que se mueva aunque esté quieto. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que mientras se movía el zoom, se hacía un traveling. Entonces, ¿qué pasa? Que parecía que el personaje estuviera quieto y el fondo se aproximara, el fondo lo arropara. Bueno, eso lo pusimos de ejemplo y está en la primera parte de la diapositiva como tal. Está en la primera parte de la diapositiva. Eso se le dice, se me olvidó el nombre, profe, eso sale en la película, Vértigo le dicen. Le dicen efecto vértigo porque hay una película que también se llama Vértigo, en la cual se utiliza bastante. Y ahí lo que se está haciendo es traveling más zoom, traveling más zoom. Si haces el traveling hacia adelante, el zoom va hacia afuera. Y si haces el zoom hacia adelante, el traveling va hacia afuera. Y entonces, ¿qué pasa? Que exactamente. sientes como si se moviera el fondo. Ahí en la diapositiva están los ejemplos de eso, están al comienzo. Están al comienzo. Ahora que ya tú tienes la diapositiva. O sea, esta. O tienes la que no tiene los ejemplos. Porque en esta sí tienen los anclas para que veas el ejemplo. ¿Sí la tienes? Si no, yo la subo otra vez. En el proyecto de profe. No, le estoy preguntando a ver si la tiene. Porque Sí. La del proyecto, yo tengo la de proyecto. Ah, bueno, porque acuérdate que habíamos subido esta misma sin las URL, pero la que subimos la clase pasada sí las tiene, para que tú veas los ejemplos directamente. Entonces, la realización debe hacerse el traveling a una velocidad constante y progresiva, sin saltos ni titubeos, pero eso es lo que dice el libro como tal, porque en la película de Hurt Locker, que era la película esa de guerra que pusimos para ver desde la clase pasada, ahí la cámara no está haciendo los movimientos como los dicen los textos. O sea, así como estamos estudiando ahora mismo los movimientos, no lo está haciendo la cámara. La cámara tiene movimientos erráticos, o sea, que está un poquito temblorosa porque trata de imitar lo que sería una cámara dentro de la guerra. O sea, lo que es la cámara de documental de guerra.
Entonces, la cámara de documental de guerra siempre está como temblorosa, porque acuérdense que hay disparos por ahí, entonces la cámara siempre está temblorosa. Entonces, la cámara de esa película, aunque está haciendo los planos que nosotros conocemos, primeros planos, planos medios, planos generales, siempre tiene como un poco los movimientos de la cámara son un poquito erráticos, siempre se están como moviendo, temblando, que hacen sentir que la cámara está sobre el hombro de alguien. Entonces lo que trata de imitar son a los camarógrafos documentalistas. Ese tipo de movimiento se le llama movimiento errático. Y ese tipo de movimiento trata de imitar y darle dinamismo a la escena de guerra como tal. Es que esta es otra apreciación del movimiento en el plano. Aquí estamos hablando de cómo se hacen de forma ortodoxa, o sea, cómo se hacen de forma académica. Al final vamos a tocar ese estilo de movimiento errático de la cámara sobre el hombro. Y el por qué, bueno, lo que acabo de decir básicamente es el por qué. ¿Por qué en algún momento tú puedes elegir ese tipo de cámara? Hombre, tú quieres que se sienta, que se entiende que hay una cámara que no está bien cuadrada, que no está pulida, sino que la cámara siempre se está moviendo y la cámara siempre está como buscando al personaje. Ojo, que eso no está pasando porque sí, está pasando a propósito. El camarógrafo lo está haciendo a propósito. ¿Para qué? Para que tú sientas esa presión. Entonces... Yo creo que eso se utiliza mucho también en las películas de miedo. Así, en la película de miedo, ¿qué pasa? Que tienes un momento en que están los planos completamente estáticos, pero cuando ya aparece el asesino o el demonio o el monstruo, entonces sí empieza ese movimiento errático de la cámara, ¿Por qué? Porque eso hace que se transmita mejor la atención del momento, la atención. Entonces, aquí para hacer un movimiento de zoom se aplica lo mismo que para los movimientos de cámara completos. Hombre, comenzamos el zoom en un tipo de plano, por ejemplo, un plano general, y lo terminamos en otro plano. Entonces, ¿cómo escribimos el movimiento zoom? Ponemos primero 1, ¿en qué plano comenzamos? 2, ¿hacia dónde es el zoom? Si es hacia adentro o hacia afuera. Y 3, ¿cómo debe terminar? ¿En qué plano debe terminar el zoom? O sea, empezamos en primer plano, hacemos un zoom out, o sea, un zoom hacia afuera y terminamos en plano medio, por ejemplo. O sea, son las mismas indicaciones siempre que vayamos a hacer un movimiento como tal. Esta parte es importante para todo comunicador audiovisual y es distinguir cuáles son las ventajas del zoom y cuáles son las ventajas del travel. Bueno, miren, para las personas que trabajan en cine, o que trabajan en seriados, de pronto, que quieren ser cinematográficos como tal, como las personas que están trabajando en cine son lentes fijos, a ellos les conviene más, es más bello y da mayor perspectiva, da mayor movimiento de perspectiva y da más intención de profundidad en el plano, utilizar el traveling. Acuérdense que eso es un lente fijo. Entonces, ¿qué se hace un traveling? O sea, la cámara se acerca o se aleja o se mueve hacia los lados. Es muy poquitas las veces que se utiliza un zoom como tal, porque el zoom corta el cuadro como tal. Entonces, el zoom mueve la perspectiva. Podríamos ver eso. Bueno, aquí está escrito cuáles son las ventajas de cada uno. Otra cosa que pasa con el zoom es que el camarógrafo que está haciendo zoom tiene que tener un pulso que ya te dije, o sea, tiene que tener el mejor pulso del mundo si no está utilizando un trípode como tal. De todas maneras, para usar un trípode y mover el zoom es complicadísimo, se necesita mucha práctica y siempre va a salir un poquito errático, no va a salir directa, el zoom no va a ser tan preciso. ¿Qué están haciendo ahora para los zoom? Bueno, utilizarlo con servos, o sea, utilizarlo con robots para que el zoom sea más preciso. Pero hacerlo manual, muy complicado. Entonces, el zoom se utiliza más en películas documentales. Acuérdate, por eso estamos comparando la cámara que utiliza The Hurt Locker, que es la película que vimos para la semana anterior, y la cámara de documentales. Entonces, la película de Hurt Locker trata de imitar esa cámara de guerra, esa cámara documentalista de guerra. Esa cámara, hombre, el camarógrafo no tiene tiempo de ir a correr a donde está uno de las personas que está combatiendo a ponerse en primer plano. No puede hacer eso. Entonces, lo que hace son puros zoom. Entonces, cuando tú ves el documental, te das cuenta de que el zoom siempre está
avanzando, retrocediendo, y es lo que trata de imitar la película de Hurt Locker. En el cine hindú, profe, hacen mucho eso. En el cine hindú utilizan mucho eso para darle dramatismo a los momentos de sorpresa o a los giros a los giros dramáticos lo utilizan mucho para enfatizar las expresiones de la gente. Sí, te has dado cuenta, esas novelas mexicanas, que siempre que van a dar una mala noticia, cogen y zoom in, le acercan la cámara a la persona que está dando la noticia. Eso era como lo clásico en cualquier novela mexicana, en cualquier novela venezolana. Siempre que iban a dar una mala noticia, le acercaban, hacían un zoom in al personaje. Veamos este ejemplo para ver las diferencias que tienen los dos conceptos. Aquí dice zoom o traveling. Este es el zoom. Miren lo que pasa con la perspectiva alrededor del zoom. Miren lo que pasa. Y ahora vamos a ver lo que pasa cuando es un traveling. Cuando el acercamiento se hace a través del traveling. Miremos. Hombre, ¿qué diferencia ven entre uno y otro? ¿Qué diferencia ves ahí? ¿O no tiene diferencia? Se mantiene la estética de los planos. El fondo se mantiene también. ¿Se mantiene qué? El fondo se mantiene. El fondo se mantiene. ¿Cuál te gusta más, el traveling o el zoom? El traveling. El traveling. Vamos a hacer una comparación directa, porque de pronto poniendo las dos imágenes juntas entendemos más cuáles son las diferencias. Mira, aquí están las diferencias. Mira cómo se ve el traveling y lo que pasa con el zoom. Bueno, yo creo que ya entendimos por qué es mejor utilizar el traveling que el zoom. Mira lo que pasa con la perspectiva y en cambio acá en el zoom se corta la imagen como tal. Vamos a avanzarlo más. Lo estamos viendo más lento. Nos cuenta que el traveling se siente más la perspectiva. Por eso es más bello el traveling. Y cambia la calidad también. Sí, bueno, aquí lo que pasa es que estaba grabando como que tenía un problema ahí, pero bueno, sí, mira cómo se ve. En cambio acá se va cortando el plano. El zoom es como más agresivo como tal, en cambio el traveling te hace sentir más el recorrido a profundidad dentro del plano, da más la sensación de que existe una tercera dimensión en el plano. Y los planos también se mantienen. Profe, en 9 minutos se cierra la clase. Bueno, vamos aquí. Voy a avanzar acá porque... Profesor, yo he visto también que el traveling de 360 grados se utiliza para mostrar paisajes, pero ya con drone. O sea, también, no solamente siempre en personas, sino también como en naturaleza. Y ya te tocaría hacerlo con un dron, con un elemento más sofisticado. Mira, lo último que tienes aquí es el movimiento y el ritmo. ¿Sí? El dinamismo de las tomas viene condicionado por muchos elementos. Primero, la actividad que hay en el interior del encuadre, o sea, cómo se mueven los personajes. Si hay muchos personajes moviéndose dentro del plano, se va a sentir como toma dinámica, lo dijimos antes. También la variación de los centros de interés va a hacer que tú sientas que la secuencia es más dinámica. Lo podemos ver en The Hurt Locker. Y el movimiento de la cámara. El movimiento que hace la cámara también le da mayor dinamismo a la secuencia como tal. Y el movimiento zoom. El ejemplo básico lo tiene la película de Hurt Locker. Aquí yo les puse dos ejemplos. Una es de Hurt Locker y otra es de la película El Aviador, donde el protagonista es Denzel Washington. Entonces, la combinación de estos planos lo que va a hacer es que exista un ritmo más dinámico. El ritmo más dinámico se busca cuando los planos tienen menor duración, y entonces si tienen menor duración se necesita mayor cantidad de planos para cubrir
un tiempo determinado en la secuencia. Entonces, el dinamismo de las tomas viene condicionado por muchos elementos. El plano de edición, las tomas de la grabación. ¿Por qué? Antes de, bueno, ya les dije cuando el ritmo se vuelve más dinámico. El ritmo se vuelve más dinámico cuando estamos utilizando más planos de menor duración. ¿Qué pasa cuando estamos utilizando planos de mayor duración juntos? El ritmo se vuelve un poco más lento. ¿Por qué? Porque se necesita más tiempo para estar leyendo lo que significa cada plano. Entonces, ahora sí, esta parte en realidad esta parte es un taller que se hace en vivo, pero bueno, vamos a hablar de la teoría que está aquí. El plano de edición, si el plano es más abierto, hace que dure más. Si el plano es más cerrado, dura menos y entonces es más dinámico. ¿Cómo se deben hacer las tomas en la grabación? Hombre, toda toma, esto lo teníamos que hacer en la práctica, debe tener cabeza y cola. En la cabeza de la toma debe existir algo que nosotros conocemos como la claqueta de trabajo. En la claqueta está el nombre de la toma, cuál es la locación, quién es el director y cuál es su dinámica como tal. Siempre se hace la claqueta, se dejan unos segundos, esto lo hacíamos en vivo y en directo, se hacen unos segundos y entonces que empieza la acción. ¿Para qué? Para que la persona que va a editar no empiece a editar montado sobre la acción y tenga el tiempo suficiente para poder encontrar la parte precisa para colocarla en la edición. Entonces, así el editor tiene todo el movimiento grabado completo o la toma completa desde su momento estático hasta finalizarla en su momento estático para entonces sí poder cortar la parte que necesita. Esto es en la realización. Y aquí, esta última parte está hablando es de cómo introducir la panorámica, que básicamente es lo mismo que estoy diciendo. Y si hacíamos este procedimiento, bueno, este procedimiento hay que hacerlo en la práctica, cómo se deben grabar las tomas. ¿Dónde Profe, está? tengo una duda. Sí. Es lo de la claqueta. ¿La claqueta se usa por toma o por secuencia? Ahí esa es una buenísima pregunta. ¿Qué es lo que hay en la claqueta? Las tomas, ¿cierto? Sí. Sí, las tomas. Exactamente, las tomas. Toma 1, toma 2. Esa es una buena pregunta. Vea que Escena 1, ninguna, toma 1, siempre dicen así. sí, vea que ninguna pregunta es mala, ninguna pregunta es mala. Si uno tiene una duda, es mejor preguntar. Porque para eso es que no tienes que preguntar, hombre, ¿qué es lo que se graba con esa cosa? Hombre, se graban son las tomas. Yo creo que tú estás preguntando todo. porque en algún momento viste ahí pasando por internet que alguien en la claqueta, mira que hay una, puso secuencia. Puede pasar que alguien ponga secuencia porque está grabándola como si fuera una secuencia como tal. O sea, no hace parte de un bloque de escena. Sí. ¿Sí me entiendes? Y O sea, también por las escenas que se graban, o sea, en una sola secuencia, más que todo, y que son largas, que son súper largas. por eso, mira, distingue siempre que hay un concepto que se llama secuencia y hay un plano que se llama plano secuencia. O sea, son dos cosas diferentes, ¿cierto? Una secuencia es un bloque conformado por escenas y planos, con varias escenas y varios planos. Y un plano secuencia es un plano que tiene movimiento de la cámara interno, que comienza con un plano simple, viene y hace movimientos y termina en un plano simple. Ese es un plano secuencia. ¿Como cuáles? Como los que vimos en la película 1917. Ese es un plano secuencia. O sea que aquí, entonces, en la claqueta, si ponen plano secuencia número 1, toma 1. ¿Por qué? Porque las veces que tú, o sea, acuérdate que el plano no te va a salir, ese plano secuencia no te va a salir bien la primera vez. Entonces ese plano secuencia va a tener muchas tomas. Cada vez que tú grabes, cada vez que tú le des al rec, va a ser una toma para hacer el plano secuencia. Y si te equivocas, tienes que hacer la toma otra vez. Si te equivocas, tienes que hacer la toma. Entonces cada vez que la hagas otra vez pones secuencia 1 inicial. Entonces pones toma 1, toma 2, toma 3, hasta que la hagas bien. Y a veces la haces bien y dices, bueno, voy a hacerla otra vez porque no me gustó cómo comenzó, no me gustó cómo acabó, vamos a hacerla otra vez.
y terminas haciendo hasta 50 tomas de la misma secuencia. Porque, oigan, no hay nada más complicado que grabar una secuencia, un plano secuencia como tal. Es complicadísimo grabar un plano secuencia. Si tú tienes ya, si el director ya tiene clasificado cómo debe ser el movimiento, o sea, lo tiene escrito, para eso que era la clase, lo tiene escrito, y tú tratas de seguirlo así como lo tiene el director, bueno, ve que te vas a equivocar varias veces hasta que al fin te salga. Eso que nosotros vemos en las películas está hecho muchas veces, por eso cuando tú ves la película te impresiona, tú dices, uy, qué perfección. Eso no sale de la noche a la mañana, eso no es que tú vas a hacer el plano secuencia y enseguida te salió bien. Eso es mentira. Eso te tienes que equivocar un poco de veces hasta que te salga bien. Lo que pasa es que esta gente ya tiene mucho tiempo de estar trabajando en cine, entonces ellos se acomodan mejor a hacer el trabajo. Imagínate, nosotros que estamos comenzando nos vamos a equivocar más veces. Entonces, por eso es que básicamente nosotros le decimos a los directores de cine, a los camarógrafos y a los directores de fotografía que son unos maestros. O sea, para lograr lo que ellos, así como les está saliendo una película a ellos, así como la película le quedan a ellos, se necesitan años de experiencia. Entonces, no pensemos que eso cayó del cielo, eso hay que practicarlo muchas veces para lograr la perfección. Profe, y en cuanto a las panorámicas, ¿cómo hacen con las claquetas? ¿Ellas entran dentro de ese conjunto de secuencias o se excluyen en el momento ya de armar todo, o sea, en la edición de armar todo? ¿Cómo meten eso en el guión si de pronto no tienen claqueta, ya porque es una panorámica muy amplia o se hizo con un... Se supone que cuando vas a grabar, ¿viste? Por eso es que por eso es que uno hace el taller en vivo. Cuando vas a grabar, tú tienes que tener en un pre de todos los planos que necesitas. Y es posible que dentro de los planos que necesites esté una panorámica, o sea, esté un paneo. Un paneo que muestra, por ejemplo, una carretera. Un paneo que muestra el seguimiento de un carro. Entonces tienes que hacer el plano como está indicado. O sea, bueno, este es lo último que falta. Pero esta parte ya la dije, que era cómo se lograba el ritmo interno y a qué nosotros le llamamos ritmo externo. O sea, el ritmo interno, vamos a retroceder un poquito. Bueno, por aquí era que íbamos, que estábamos hablando de cómo se debía hacer un plano. O sea, que se debía utilizar la claqueta. Este video que está aquí es acerca de cómo se debe utilizar la claqueta y por qué. Y en qué consiste el procedimiento de dejar cabeza y cola cuando se está haciendo una grabación, cuando se está haciendo una realización, cómo debe comenzar y cómo debe terminar el plano. Eso es lo que estábamos viendo. Entonces, si le damos aquí al hipervínculo, lo que vamos es a ver un video acerca de cómo se debe utilizar la claqueta en un video sobre charlas de cine. Vamos a adelantarlo. Y hablan todos los procedimientos para utilizar la claqueta. A veces, por las Yo creo que es mejor que los videos, ya que se ven un poco raros. testimonio que empezó y no se puede perder durante la grabación del documental. ¿Cómo? Los videos se ven raros, o sea, se ven con baja frecuencia. O sea, los fotogramas se cancelan. ¿Fotogramas qué? Ah, se ve lento, tú lo ves lento. Tú ves el video lento, sí. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Sí. Sí, claro. Ah, bueno, pero lo que estoy haciendo Se ve como de 10. Sí, lo que estoy haciendo es mostrándote de que en la diapositiva tienes el video como tal. Así que le das aquí, puedes ver el video, es lo que te estoy mostrando. Porque, no podemos ponernos a ver el video completo ahora porque no tenemos casi tiempo. Entonces, la última hoja de la diapositiva es ritmo interno y ritmo externo o general. Entonces, el ritmo interno, estoy hablando de una secuencia o de una escena ya completada. O sea, cuando ya está conformada
para verse como tal, o sea, ya está editada. Entonces, cuando nosotros hablamos de ritmo interno, estamos hablando del plano de edición. O sea, una cosa es la toma y el plano en bruto, y otra cosa es el plano de edición, que ese es el plano que ya está cortado. Entonces, el ritmo interno lo forma la duración de ese plano. Recuerden que si los planos son de poca duración, eso quiere decir que el ritmo debe ser dinámico, o sea, debe ser un ritmo rápido, porque si tiene poca duración necesita entonces más planos para llenar esa secuencia. Entonces eso le da un ritmo más dinámico. También la acción dentro del plano hace que tú sientas mayor dinamismo dentro de él. El plano de encuadre también, porque los planos cerrados son de poca duración y los planos abiertos son de mayor duración, depende de lo que esté dentro del plano. Y los movimientos de la cámara, ¿por qué? Porque se supone que los movimientos deben estar completos. Entonces hay unos movimientos que son largos y hacen que el dinamismo baje, pero hay movimientos que son largos, pero el movimiento del personaje interno hacen que tenga bastante dinámica. La otra forma de ritmo es el ritmo externo, que se logra con la combinación de los planos de edición, la combinación. Y es básicamente lo mismo que estoy diciendo arriba. Cuando tú combinas muchos planos cortos, se siente que hay mayor dinamismo, porque tienen muchos puntos de vista. Y cuando combinas planos largos, o sea, planos abiertos, tú sientes que el ritmo baja, el ritmo decae. Eso es psicológico. Por eso, bueno, esto ya lo estamos diciendo, un ritmo lento es la combinación de planos generales con panorámicas lentas. Y un ritmo rápido e intenso es la combinación de primeros planos y planos medio cortos. Eso le da mayor intensidad. Y para eso está el ejemplo, bueno, no sé si ponerles ahora el ejemplo aquí directamente porque me están diciendo de que la imagen no se ve como debería. Vamos a hacer el intento para ver. Vamos a darle aquí. Vamos a ver si ya el internet reproduce mejor. Vamos a ver. Bueno, esta escena creo que ya la hemos visto, pero es para poder ver cómo es el cambio de ritmo. Aquí los planos duran más, entonces sentimos un ritmo más pausado, un ritmo más lento. Los planos tienen mayor duración. ¿Ven cómo va haciendo el cambio? Este plano, cuánto demora para cambiar a este. Y a partir de aquí, vamos a empezar a cambiar el ritmo de cambio de plano. Eso hace que se sienta un ritmo más dinámico. Esta secuencia va a aumentar el ritmo cada segundo. Secuencia que ahora los planos van a demorar menos. A menos que tenga un movimiento interno del plano, como ese traveling que viste. Los ritmos van, el ritmo va más, el ritmo es más dinámico, los planos son de duración más corta. Esos planos más dinámicos se ven mucho en rápido. Sí, se siente más dinámico por la duración del plano y también por el movimiento interno que tiene cada plano. Mira, ese movimiento demuestra la inestabilidad del avión.
Son más cortos ahora los planos de duración. A este ya volvió a cambiar el ritmo, pero los planos vuelven al ritmo original rápido. Es cambiar rápido de planos. Si tienes planos de menor duración, necesitan mayor cantidad de planos para poder lograr la dinámica. Darle más ritmo. La maestría en los movimientos de la cámara como tal. Sirven para expresar el drama y la acción. Y subir la tensión, más el ritmo de edición que tiene. Vamos cómo cambia el ritmo de nuevo. Un cambio de ritmo. El cambio de ritmo. Un ritmo más dinámico todavía. Y ahora hay un cambio de ritmo directo. Los planos son más pausados.
Bueno, eso básicamente era una secuencia de ejemplos para mostrar el manejo de ritmos. Allí en esa parte viste una parte que era casi un ritmo contemplativo y el otro era siempre un ritmo intenso. El último ejemplo que tiene la diapositiva es el fragmento que vimos en clase del inicio de la película de Hurt Locker. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Bueno, estamos viendo la película que necesito que se vean. ¿Cuántas películas nos hemos visto? ¿Cuántas películas nos hemos visto? Aproximadamente 3. Como 3, 7. 4. Bueno, mira, la película que nos vamos a ver ahora es Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Yo de todas maneras la voy a colocar en el proyecto E y les voy a poner un ejercicio que es el que va a servir como nota. Voy a poner un ejercicio. Una pregunta. De los que están en el salón, ¿quiénes están participando en el tornado? No hay nadie participando. En este salón no hay nadie participando en el tornado. En el concurso tornado. Ok, No hay. el que mandó Freddy. O sea, pero no hay ninguno entonces. Necesito contactarme con los que están en el salón que sí están. Yo lo voy a poner en el proyecto de todas maneras. Y en el proyecto de también les pongo cuál es el ejercicio a hacer. Pero necesito que se vean la película Jojo Rabbit. ¿Saben qué película es? ¿O no? ¿No nunca la han oído? No. Bueno, Jojo Rabbit fue una película nominada a Mejor Película en los Oscars del año pasado. Es una película sobre un niño. Jojo Rabbit se escribe con J, Jojo Rabbit. Es un drama en la Alemania nazi. Es un drama de un niño en la Alemania nazi. Entonces sí necesito que se la vean para que puedan hacer, gracias a verse la película, el ejercicio. Ese me va a servir para darles una nota ahí. Bueno, todavía no tenemos claro si necesitamos hacer un parcial o no. Así que por ahora lo que necesito es que vayan haciendo el ejercicio que les ponga, porque ese les va a servir de punto. ¿Está claro? ¿Sí me escucha? Sí. Sí, profe, lo que pasa Sí, es que tenemos los profe. micrófonos Sí, profe. Sí. ¿Qué opinas de eso, hombre? Sí, a mí me parece bien. ¿Sí te parece claro eso? Sí. Sí. Bueno, necesito que se vean la película. Parece que no se la También. en el salón. Es una buena película, se la recomiendo. Por favor, véase la película completa y necesito que usted como comunicador audiovisual empiece a analizar cómo son los planos de esa película. En qué momento hay movimientos. Vea que esta película no es como de Hurt Locker, que lo que tenía era movimiento por todos lados. No, esta película es una película clásica, como se debe hacer, con planos estáticos, pero en algunos momentos tiene movimiento. Porque lo que necesito es que me diga cuál es la importancia del movimiento para la parte expresiva, o sea, para la parte de transmisión del mensaje de la película. Pero eso se lo voy a poner yo en proyecto E para que lo tengas claro y no se te olvide lo que tienes que hacer. ¿Está claro? ¿Y cómo se va a hacer por un foro? ¿Cómo? Que si el ejercicio va a ser por un foro. No escucho nada, es lo que dice. Te entendí al último como el foro, ¿cuál que dijiste? Como no sé qué en foro. Que si el ejercicio va a ser en el foro. Te lo voy a poner en proyecto E, todavía no hemos decidido si... Bueno, yo creo que en foro es como más fácil, pero no sé qué proyecto es, de pronto es demorado para mí, entonces en el Classroom es más rápido. Pero en proyecto E les voy a poner, por ejemplo, les pongo ahí las diapositivas, les pongo el video, los links del video, y les pongo ahí para que descarguen un PDF para que sepan lo que tienen que hacer. ¿Sí? Para que vayan directamente a proyecto E. Ahora mismo no lo subo, pero mañana sí lo subo. ¿Está claro? Sí. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, voy a despedirme de ustedes entonces. Ok, listo, profe, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta mañana.
Buenas noches. Hasta mañana, pues. Hasta mañana, profe. Mañana, profe. Mañana.